Bueno, ahí le va una primera reflexión que quiero hacer con usted. Pensemos en las elecciones que inminentes van a ser la pauta para entrar a una nueva etapa de la vida política de México. Hemos observado cómo surgen candidatos que vienen de la nada. Al decir que vienen de ahí, asumimos que no están avalados por partidos políticos y que provienen de una zona poco definida de la sociedad de la que se desprenden. Ahí hay aspiraciones para ser gobierno en un carácter estrictamente ciudadano y empieza a tomar una forma diferente el proceso electoral en nuestro país. Algunos se indignan, por ejemplo, de cómo lo acabo de ver en Guadalajara. Guillermo Cienfuegos quiere ser alcalde de Guadalajara cuando en su vida profesional se dedica a ser payaso. Que sirva el dato de que Francisco Oliveira Silva, conocido como Tiririca, se convirtió en el congresista más votado de la historia del Brasil cuando ofreció su candidez para trabajar por los pobres desde el poder legislativo. Dicho sea de paso, sin tener partido político detrás de sus intenciones, Tiririca hoy es el congresista más famoso de ese país. Los poderes multiplicados de las sociedades modernas están manifestándose cada vez más al margen de organizaciones políticas. Fuera de ellos, la desconfianza de la gente por este tipo de cuerpos se acrecienta cuando el ciudadano se queda sin opciones, ante una boleta electoral que le ofrece un ramillete de figuras que no le arrancan la pasión suficiente como para otorgarles un apoyo hacia una responsabilidad que les llevaría a ser gobierno. Hace ya varias semanas he visto desatada una campaña en redes sociales en donde yo, y perdón que hable en primera persona, estoy invitando a los mexicanos a abstenernos de votar en las elecciones intermedias. Incluso tiene hasta el mal tino y también desinformación suficiente como para pedir que no votemos por nuestros senadores cuando estos no tienen que ser renovados hasta el 2018. No ir a las urnas y dejar de votar es lo más grave que podemos hacer para eliminar a nuestra incipiente democracia. Abstenernos de cruzar la boleta favorecerá abiertamente al PRI, que tiene un aparato dedicado a comprar la voluntad de la gente más pobre del país, dispuesta a cambiarla por un obsequio, por pequeño que éste parezca. En muchos lugares en donde me he presentado me insisten sobre lo que tendrían que hacer en caso de que se les presente una situación en donde no haya opciones por las que habrían de votar. Imaginemos una boleta plagada de propuestas lejanas o bien deshonestas o simplemente que no les tenemos confianza, simplemente descalificadas. ¿Qué tendríamos que hacer cuando tuviéramos una boleta así? Dándole vueltas a este asunto, ahí sí pudiera justificarse una llamada de atención a los partidos políticos para decirles que no estamos dispuestos a apoyar ninguna de estas propuestas. Sumando negativas, pero físicas, pudiéramos alcanzar el objetivo de cancelar las elecciones para que se volvieran a hacer, tal vez con nombres más atractivos o por lo menos no tan desechables como los que se nos presentan. En dado caso que todo esto fuera, ¿qué les parece que tomáramos la boleta para decir no votes por ellos, vota por México? Que el mensaje ocupe todo el espacio de la boleta electoral. Ese no sería un voto en blanco, no sería una abstención, sería una llamada de atención a las estructuras que controlan el monopolio del poder. Fíjense, en los 60s y en los 70s del siglo pasado mucha gente votaba por Cantinflas para que fuera presidente de la República. Al tener motivaciones políticas que dejaba ver en sus películas, muchos ciudadanos llegaron a pensar que sería mejor Mario Moreno como presidente que, por ejemplo, una opción priista. ¿Quién hubiera sido mejor presidente? ¿Mario Moreno Cantinflas o Luis Echeverría, por ejemplo? Bueno, creo que no se requiere de mucho tiempo para contestar esa pregunta. Aunque con muchas trabas y a veces sujeta a interpretaciones, la ley del COFIPE sí prevé una cancelación electoral. Si se diera el caso, tendría que ser una cancelación consciente. No votes por ellos, vota por México.
frase que reitero ante ustedes en caso de que se llegue a dar el colmo de que no tuviéramos opciones por quienes votar. Hay que pensarlo. Herramientas existen, aunque la convocatoria es muy difícil. Hágase de cuenta que esta es la boleta electoral. A ver, apúntamela bien, Iván. ¿Ahí se ve? Bueno, no votes por ellos, vota por México. Es lo que tendríamos que hacer en una boleta. Yo entiendo que es muy difícil esto, que le estoy diciendo. No votes por ellos, vota por México. Si yo tengo frente a mí, por ejemplo, yo voy a votar en la capital de la República Mexicana, en las intermedias. ¿Por quién voy a votar? Voy a votar por mi asambleísta y voy a votar por mi delegado. ¿Y ya no? Bueno, ¿qué pasa si los asambleístas que me ponen, yo los conozco y son una sarta de rateros y de bandidos o de chapulines? ¿Qué pasa si me ponen opciones para delegado y son pues, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo diría, pues, mejor me voy. Pero como el mejor me voy implica un voto en blanco, que a lo mejor hasta lo toman y lo utilizan de otra manera porque así son, entonces vamos a tratar de anular la elección a través de esta opción. No votes por ellos, vota por México. Esta es la postura que yo les doy. Entiendo que es complicada y ¿saben qué? Si van de acuerdo con lo que les estoy diciendo, viralicen este video, viralícenlo. Creo que todos tenemos el derecho a usar una herramienta que en este caso es lícita. Está prevista por la Ley General del COFIPE. Bueno, ahí se los dejo como una reflexión aparte y vamos ahora sí con la principal. La Bolsa Mexicana de Valores acumuló una pérdida semanal de 2.06%, mientras en lo que va del año mantiene un ligero rendimiento de 0.31%. El viernes, el IPC concluyó en 43.280 unidades.